Los reyes son los símbolos del poder en la Edad Media. Algunos de ellos han dejado una huella imborrable en la historia, mientras otros pasaron sin pena ni gloria. Hoy vamos a repasar los que han sido los reinados más largos de la Edad Media. Pero antes un par de aclaraciones. Al hablar de años de reinado, haremos referencia a la cantidad de tiempo que ocuparon el trono, lo que no implica que hayan gobernado efectivamente ese tiempo, pues muchos de estos reyes han heredado el trono siendo niños, por lo que contaron con algún tipo de regencia o han sido co-reinantes de algún otro soberano. También nos centraremos en reyes cuyo reinado se ubica en la Edad Media en su totalidad, por lo que reyes como Juan II de Navarra o el emperador Federico III no se incluyen en la lista. Aclarado esto, comencemos con la lista. Alfonso III, también conocido como el Magno, fue rey de Asturias desde 866 hasta su muerte, ocurrida en 910. Su reinado se extendió por 44 años y 204 días o 16.277 días. Hijo y sucesor de Ordoño I y a pesar de suceder a su padre, el conde de Galicia Fruela Bermúdez le usurpó el trono. Sin embargo, un año más tarde Alfonso recuperó la corona gracias a la ayuda del conde Rodrigo de Castilla. Una vez asegurado el trono, Alfonso se lanzó a una agresiva política expansiva, aprovechándose de los conflictos internos dentro del Emirato cordobés, derrotando a las tropas del emir Muhammad I de Córdoba en Polvoraria y en Valdemora en el año 878, penetrando profundamente en tierras castellanas, estableciendo la frontera de su reino en el Arlanzón. Las campañas militares finalizan en el año 884, cuando Muhammad y Alfonso firman un acuerdo de paz, pues ambos tuvieron que dedicarse a estabilizar sus reinos. Alfonso enfrentó un levantamiento de sus hermanos Froila, Odoario y Bermudo, quienes se hicieron fuertes en Astorga. A ellos le siguen otros condes, pero esta revuelta fue rápidamente sofocada. Los problemas internos en el Emirato de Córdoba facilitan la expansión hacia Zamora, que cae en el 893. Alfonso, un promotor de la cultura y el arte, falleció en Zamora, dejando el reino a sus 3 hijos. Eduardo III reinó Inglaterra entre 1327 a 1377, sucediendo a su padre Eduardo II, ocupando el trono por espacio de 18.402 días o 50 años y 140 días. Eduardo tuvo que restaurar la autoridad real luego del desastroso reinado de su padre. Habiendo accedido al trono luego del derrocamiento de Eduardo II, en 1327, quedó bajo la tutela de su madre y de Roger Mortimer, pero en octubre de 1330 encabezó un golpe de estado y apresó a ambos. Durante sus primeros años intervino con éxito en Escocia, donde su candidato al trono logró hacerse con él mismo. Pero sin dudas Eduardo es reconocido por el reclamo de la corona francesa, lo que dio origen a la Guerra de los 100 años. Durante el primer periodo del conflicto, Eduardo cosechó una serie de éxitos, como la batalla naval de la Esclusa, la batalla de Crécy, el 26 de agosto de 1346 y en la batalla de Poitiers, el 19 de septiembre de 1356, que quedaron en evidencia con la paz de Bretigny, que puso fin al primer periodo de la Guerra de los 100 años y en donde Eduardo alcanzó la mayoría de sus objetivos. Pero sobre el final de su reinado los problemas políticos y las consecuencias económicas de la guerra, que se había retomado para mediados de 1360 sin los éxitos de antaño, lo volvieron impopular, muriendo en junio de 1377. Pedro IV, también conocido como el Ceremonioso, fue rey de Aragón entre 1336 y 1387, gobernando el reino por 18.596 días o 50 años y 346 días. A comienzos de su reinado inició un proceso de reforzamiento de la autoridad real, pero estos intentos desembocaron en un alzamiento de parte de la nobleza, la conocida Guerra de la Unión, que tuvo su epílogo tras la contundente victoria de Pedro, en la batalla de Épila, el 21 de julio de 1348.
En 1344, declaró la guerra y depuso a Jaime III de Mallorca, integrando este reino a la corona de Aragón. Entre los años 1356 a 1369, mantuvo un conflicto bélico largo y devastador contra Pedro I, el Cruel, de Castilla, la llamada Guerra de los Dos Pedros, la cual no tuvo a un claro vencedor. Pedro impulsó la legislación y el reordenamiento de la administración del reino, creando las bases de una moderna burocracia real. También intervino en los conflictos entre Venecia y Génova y durante su reinado, Aragón fue víctima de la temida peste negra, que hizo estragos en el reino. Pedro murió en enero de 1387 y fue sucedido por su hijo Juan I. Enrique III de Inglaterra reinó de 1216 a 1272, por espacio de 20.482 días o 56 años y 28 días. Era el hijo del poco popular rey Juan de Inglaterra, quien lo antecedió y accedió al trono con solo 9 años, en medio de la Guerra de los Barones, conflicto surgido por el descontento por el gobierno de Juan y su incumplimiento de la Carta de Libertades conocida como la Carta Magna. Su mandato estuvo marcado por constantes fricciones con la nobleza, crisis financieras y el nacimiento de las primeras instituciones parlamentarias. Al asumir el poder absoluto en 1227, Enrique apartó a los ministros locales y entregó cargos de gran influencia a los parientes extranjeros de su esposa, Leonor de Provenza, con quien se casó en 1236. Llevó a cabo grandes expediciones en Francia, que además de ser onerosas para Inglaterra fueron un fracaso militarmente. Aunque fue un gran mecenas de las artes y patrocinó muchos proyectos de construcción importantes, sus malas políticas y sus fracasos motivaron a una nueva rebelión de los barones. El 14 de mayo de 1264, Simón de Montfort, líder de la rebelión, capturó a Enrique y a su hijo, el príncipe Eduardo, en la batalla de Luis. Eduardo logró escapar de sus captores en mayo de 1265. Entonces, el príncipe reunió un ejército y el 4 de agosto de 1265, Eduardo salió victorioso en la batalla de Evesham, liberando a su padre. Enrique murió en noviembre de 1272 y fue sucedido por Eduardo. Alfonso VIII, hijo de Sancho III y Blanca de Navarra, reinó Castilla entre 1158 a 1214, un total de 20.490 días o 56 años y 36 días. Durante su minoría de edad, las poderosas familias de los Lara y los Castro se disputaron su tutoría, provocando una guerra civil en Castilla que aprovecharon sus vecinos, Fernando II de León y Sancho IV de Navarra, para invadir el reino. Cuando alcanzó la mayoría de edad, llevó a cabo algunos intentos para recuperar los territorios perdidos. Para ello se alió con el rey de Aragón, Alfonso II, y atacó Navarra, recuperando esos territorios. Durante todo su reinado, Alfonso prosiguió con la reconquista, enfrentando a los ejércitos almohades. En julio de 1195, sufrió una durísima derrota frente a los almohades en la batalla de Alarcos, lo que puso en peligro la frontera del río Tajo y frenó temporalmente el avance cristiano. Sin embargo, Alfonso comenzó a organizar un nuevo ejército, contando con el apoyo del resto de los reinos de la península, así como de caballeros franceses. Marchó contra los ejércitos almohades y los derrotó en la batalla de las Navas de Tolosa el 16 de julio de 1212, marcando un punto de inflexión en la reconquista hispánica. Durante su reinado se fundó el Estudio General de Palencia, considerado el primer centro de estudios superiores de España. Murió en octubre de 1214, siendo su hijo Enrique I su sucesor. Conrado III fue rey de Arles o Borgoña Transjurana desde 937 hasta su muerte, ocurrida en el año 993, reinando por espacio de 20.544 días o 56 años y 100 días.
Era hijo de Rodolfo II de Borgoña y de Berta de Suabia, y su hermana, Adelaida de Borgoña, se casó con Otón el Grande. Accedió al trono siendo aún muy joven, por lo que Hugo de Arles, rey de Italia, intentó apoderarse del reino, pero Conrado fue defendido por Otón, quien también tenía intereses en este reino. La mayoría de su reinado fue pacífico, a excepción de algunas incursiones de sarracenos y magiares, las cuales pudo contener militarmente. Conrado falleció en octubre de 993 y fue sucedido por su hijo, Rodolfo III, quien sería el último rey de Borgoña antes de la anexión definitiva de este reino al Sacro Imperio. De toda la lista, es quizás el que sea más difícil estimar cuánto duró su reinado, pues mucho de él está envuelto en leyendas. Harald fue el primer rey de Noruega, reinando entre los años 872 a 930, es decir, unos 58 años o 21.548 días aproximadamente. Conocido como Cabellera Hermosa, sucedió a su padre, Halfdan el Negro, en algún momento del año 860 como soberano de un conjunto de pequeños territorios. En 866 comenzó una serie de guerras con las que finalmente unificó Noruega para el año 872, luego de una gran victoria en una batalla naval cerca de la ciudad de Stavanger. Tras imponerse, muchos jefes vikingos que se oponían a su dominio huyeron, lo que provocó la emigración masiva y el poblamiento noruego de Islandia. Murió aproximadamente a los 83 años y fue sucedido por Arek, también llamado Hacha Sangrienta, uno de sus 12 hijos. Jaime I, conocido como el Conquistador, fue rey de Aragón entre los años 1213 a 1276. Reinando por espacio de 22.964 días o 62 años y 319 días. Nacido en el año 1208 en Montpellier, era hijo de Pedro II de Aragón y de María de Montpellier. Quedó huérfano de padre a los 6 años tras la batalla de Muret, en septiembre de 1213, siendo retenido por sus enemigos y luego de ser liberado, quedó bajo la tutela de la Orden de los Caballeros Templarios. A inicios de su reinado debió de hacer frente a levantamientos dentro de sus territorios. Recibió su apodo militar por sus exitosas campañas de expansión frente a los musulmanes, conquistando el reino de Mallorca en 1235 y el de Valencia en 1245. En 1258 firmó el Tratado de Corbeil con Luis IX de Francia. Con este pacto, renunció a las pretensiones de la corona sobre territorios occitanos en el sur de Francia a cambio de que la corona francesa dejara de reclamar derechos sobre Cataluña, estableciendo una frontera clara. En 1262 intentó llevar a cabo una cruzada, pero las condiciones climáticas lo obligaron a desistir de la misma. Falleció en Alcira en 1276 tras abdicar y dejar sus reinos divididos entre sus hijos. Basilio II reinó el Imperio Bizantino entre el 960, cuando su padre Romano II lo nombró coemperador hasta su muerte en 1025. Reinando por espacio de 65 años y 236 días o 23.977 días. Se le conoció como el asesino de búlgaros o bulgaroctonos. A la muerte de su padre en 963, quedó bajo la tutela de su madre, compartiendo el trono con Nicéforo II Focas hasta 969 y Juan I Ximices hasta el año 976. A partir de entonces, Basilio asumió su legítimo cargo en el trono del Imperio Bizantino, aunque en la teoría, compartió el cargo con su hermano Constantino, aunque en la práctica fue más bien Basilio quien gobernó. En sus primeros años de gobierno debió de hacer frente a distintos levantamientos de nobles, las cuales pudo sofocar. Luego se enfocó en los búlgaros. En el año 986, Basilio sufrió una estrepitosa derrota en la batalla de la Puerta de Trajano a manos de los búlgaros. Este fracaso personal marcó su carácter y lo empujó a jurar una venganza implacable, y tras años de guerras de desgaste continua, las fuerzas bizantinas aplastaron finalmente al ejército búlgaro en la batalla de Kleidion, en 1014,
anexionando Bulgaria en 1018. También llevó a cabo campañas exitosas contra musulmanes y jázaros. Asimismo, llevó a cabo reformas en la administración y legislación del imperio. Murió en diciembre de 1025 y fue sucedido por su hermano, Constantino VIII. Constantino VIII, al igual que su hermano Basilio, fue nombrado a temprana edad coemperador por su padre Romano II en 962 y reinó hasta su muerte en 1028, reinando por espacio de 66 años y 222 días o 24.333 días, pero apenas gobernó el imperio por 3 años, desde la muerte de Basilio, quien no tuvo hijos. El nuevo emperador pasó décadas disfrutando del ocio, la equitación, los banquetes y los juegos del hipódromo de Constantinopla en vez de hacerse cargo del gobierno del imperio, incluso cuando gobernó en soledad. Así que dejó la gestión del Estado en manos de burócratas corruptos o eunucos de su corte. Constantino mostró una falta de interés de todo lo relacionado a la vida política y militar, y durante su breve reinado el gobierno del Imperio bizantino sufrió una mala gestión y negligencia. Como no tenía hijos, fue sucedido por Romano III Argiros, esposo de su hija Zoe. Y estos han sido los reinados más largos de la Edad Media, figuras importantes que han marcado a fuego su nombre en lo que conocemos como el Medioevo. Hasta un próximo video.